El aire matutino de Guadalajara traía consigo el aroma de tortillas recién llegadas y el bullicio de la Plaza de Armas, donde los comerciantes ya desplegaban sus mercancías bajo el sol que apenas se asomaba entre los edificios coloniales. En una esquina de la plaza, cerca de la catedral, un pequeño kiosco de periódicos y revistas, regentado por doña Carmen, se convertía cada mañana en un punto de encuentro informal para trabajadores, estudiantes y curiosos que buscaban las noticias del día. Fue allí donde Mateo, un niño de pocos años con ojos grandes y expresivos que había visto la ciudad, llevaba la compra cada mañana. No solo para observar, sino también para comprar. Su ropa, limpia pero remendada con esmero, delataba una vida de penurias. Pero su mirada brillante y su sonrisa tímida cautivaban a cualquiera que se tomara el tiempo de observarlo. Mateo creció en el orfanato San José, ubicado a las afueras de la ciudad, un lugar que, aunque mantenido con cariño por las Hermanas de la Caridad, no podía ocultar la realidad de ser un hogar para niños sin familia. Ese martes por la mañana, mientras ayudaba a doña Carmen a ordenar las vallas publicitarias y los periódicos locales, ocurrió algo extraordinario. Una revista de sociedad, con historias que retrataban la vida de los ricos y poderosos de Jalisco, se le resbaló de las manos y cayó al suelo. La página central mostraba una fotografía a color de una elegante recepción en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. En el centro de la imagen, sonriente y radiante, se encontraba una joven de unos 5 años con un vestido azul marino que acentuaba sus ojos azul marino. A su lado, un hombre de unos 5 años, impecablemente vestido, la abrazó en un gesto protector y orgulloso. No te vayas sin suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nos motivas a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. El mundo de Mateo se hizo añicos. Sus pequeñas manos temblaron al reconocer la revista en el suelo y sus ojos se llenaron de lágrimas que se resistían a caer. La mujer de la fotografía tenía exactamente los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo roto del orfanato. La misma forma onírica que había heredado, los mismos ojos que aparecían en la realidad. Pero más allá de eso, fue el pequeño y distintivo lunar en la comisura de su labio derecho, idéntico al suyo, lo que lo dejó sin aliento. «¡Esa es mi hermana!», gritó, con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad, haciendo que todos en la sala recuperaran la vista. Doña Carmen, quien había desarrollado un cariño especial por el niño durante los meses que él la había ayudado, se acercó preocupada. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de Mateo mientras marcaba la foto con un dedo tembloroso. «Mira, doña Carmen, mira, es igualita a mí. Tiene la misma luna, los mismos ojos. Es mi hermana, es Esperanza». Su voz se alzaba cada vez más, mezclando la alegría del descubrimiento con la desesperación de años de búsqueda silenciosa. En el orfanato, Mateo había conservado su tesoro más preciado, una pequeña fotografía descolorida en la que aparecía con una niña mayor que él, de la mano frente a una casa humilde. Esa niña era Esperanza, su hermana, quien había desaparecido de su vida cuando fueron separados durante el proceso de ingreso al orfanato hacía 4 años. Doña Carmen revisó atentamente la foto y la leyó en voz alta. El reconocido empresario Ricardo Mendoza Villarreal, presidente del Banco de Occidente de Jalisco, acompañado de su hija adoptiva, Esperanza Mendoza, durante la gala benéfica anual de la Fundación Mendoza para niños de bajos recursos. Las palabras le dolieron profundamente a Mateo. Su hermana,
la niña que creció con él en un barrio humilde de la colonia Santa Tere, compartiendo tortillas frías y sueños de un futuro mejor, ahora aparecía como la hija adoptiva de uno de los hombres más ricos y poderosos de Guadalajara. La angustia del bebé no pasó desapercibida para los demás clientes del puerto. Un alcalde, don Aurelio, que trabajaba como jardinero en la zona residencial, se acercó y puso una mano paternal sobre el hombro del pequeño. ¿Estás seguro, chamaco? Es una acusación muy fuerte de lo que haces. Mateo, con los ojos aún húmedos, pero con una determinación férrea que complacería a todos, tenía la pequeña fotografía que siempre llevaba en el bolsillo. La comparación era innegable. La misma sonrisa, los mismos rasgos, la misma luna distintiva. «Llevamos 4 años separados», murmuró Mateo, con la voz apenas un susurro. Cuando nos llevaron al orfanato, nos dijeron que era temporal, que la adoptaríamos juntas de inmediato, pero desapareció una noche y sus hermanas me dijeron que habían encontrado una familia. Nunca me dijeron dónde viviría ahora. Pensé que no la volvería a ver. Su relato estaba lleno de una profunda tristeza que desmentía su reciente edad, revelando la madurez forzada que desgarraba a los niños que habían enfrentado demasiado dolor, demasiado rápido. Doña Carmen, una mujer que había presenciado todas las historias imaginables de la ciudad, presentía que algo extraordinario estaba sucediendo. Conocía bien la historia del empresario Ricardo Mendoza, quien construyó su imperio financiero desde cero, pero también era conocido por su filantropía, especialmente por su trabajo con niños desfavorecidos. Lo que ella desconocía era que, tras esta generosidad, se escondía una historia personal marcada por una tragedia que había definido toda su vida. Ricardo Mendoza perdió a su única hija, también llamada Esperanza, en un accidente automovilístico hace años. La niña tenía apenas unos años cuando un conductor los mató a él y a su esposa una noche lluviosa, camino a Chapala. Desde entonces, Ricardo ha sentido una profunda culpa y un dolor que el dinero no puede sanar. Su obsesión por ayudar a los niños sin hogar no era una labor filantrópica, era una forma desesperada de honrar la memoria de su hija y encontrarle sentido a su pérdida. Hace 4 años, durante una de sus visitas regulares al orfanato de San José, Ricardo conoció a una niña de 14 años llamada Esperanza. La coincidencia de sus nombres fue lo primero que le llamó la atención, pero fue la madurez y la dignidad con la que la niña afrontó su situación lo que realmente lo conquistó. Esperanza fue llevada al orfanato junto con su hermano menor tras el fallecimiento de su madre por complicaciones de la diabetes, y su padre, incapaz de cuidar de ambos niños, los abandonó allí con la promesa de regresar con ellos cuando su situación económica mejorara. Esa promesa nunca se cumplió. Ricardo impresionó a la niña no solo por su belleza natural, sino también por su inteligencia y su instinto protector hacia los niños más pequeños del orfanato. Había algo en él que le recordaba a su propia hija perdida, no físicamente, sino también en su espíritu y en su manera de ver el mundo con esperanza a pesar de las circunstancias. Cuando Ricardo expresó su deseo de adoptarla, las hermanas del orfanato respondieron, viendo en él la oportunidad para que la niña tuviera el futuro que merecía. Lo que Ricardo y sus hermanas anticiparon fue el dolor devastador que la separación le causó a Mateo. El niño, que entonces solo tenía 5 años, había forjado un vínculo inquebrantable con su hermana mayor. Ella era su madre, su protectora, su mundo entero. La noche que Esperanza falleció, Mateo lloró durante horas y durante días se preocupó incansablemente por cuándo volvería con su hermana. Las hermanas, con la mejor intención, le dijeron que Esperanza había encontrado una familia maravillosa y que ella también los encontraría enseguida. Con el tiempo, esperaban que el niño olvidara, como suele ocurrir con los niños pequeños.
Pero Mateo nunca fue olvidado. Todas las noches, antes de acostarse, miraba la pequeña fotografía y le susurraba a su hermana, quien la guiaba, esperando. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de Reyes, guardaba algo especial para ella, con la esperanza de que algún día regresara. Los demás niños del orfanato aprendieron a no mencionar a Esperanza cuando Mateo estaba cerca, porque la pequeña invariablemente se ponía triste y llamaba durante horas. Ahora, de pie en el kiosco con la revista en las manos temblorosas, Mateo se enfrentaba a una realidad que lo abrumaba. Su hermana en el suelo estaba viva y aparentemente bien, pero vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Mientras él usaba zapatos con agujeros y comía las sobras que sus hermanas conseguían encontrar en las panaderías locales, ella asistía a galas benéficas con vestidos que probablemente costaban más de lo que el orfanato recibía en donaciones en todo un año. La división de clases sociales en Guadalajara no era solo una realidad económica. Era un abismo cultural que separaba mundos que rara vez se cruzaban. Los ricos vivían en zonas residenciales como Providencia o Country Club. Enviaban a sus hijos a escuelas privadas, pasaban las vacaciones en Vallarta o en el extranjero, y sus problemas giraban en torno a inversiones, herejías y compromisos sociales. Los pobres, en cambio, vivían al día, preocupados por encontrar trabajo, pagar la renta, alimentar a sus familias y amar a sus hijos, pero carecían de educación básica. Mateo pertenecía a un tercer grupo, aún más vulnerable: los niños sin familia. En el orfanato, aprendí que la vida era una lucha constante, no solo por la supervivencia física, sino también por mantener viva la esperanza y los sueños. Lo había visto crecer tras décadas de niños, algunos adoptados por familias cariñosas, otros simplemente transferidos a otros centros al llegar a la edad límite. Aprendió a no encariñarse demasiado, a proteger su corazón, pero nunca pudo aplicar esa lección con Esperanza. Don Aurelio, que había estado observando la transformación en el rostro del niño, se acercó de nuevo. «¿Y qué haces, chamaco? No puedes simplemente presentar a este hombre en su casa y decir que es el hermano de tu hija». Su voz era suave pero directa. Conociendo bien el mundo, sabía que las diferencias de clase no se solapaban fácilmente, sobre todo cuando las manejaban personas tan poderosas como Ricardo Mendoza. Mateo miró al pasado y por primera vez en años sus ojos brillaron con algo más que tristeza. Era pura determinación, mezclada con una esperanza tan intensa que era casi palpable. «Voy a encontrarla», dijo con una voz mucho mayor que la de su juventud. «No me importa cuánto tiempo me lleve a hacer algo tan difícil. Es mi hermana y me prometió que siempre estaríamos juntos. No me ha olvidado, estoy seguro». Doña Carmen intercambió una mirada preocupada con don Aurelio. Ambos sabían que el niño se enfrentaba a una situación casi imposible. ¿Cómo podía un joven huérfano, sin recursos ni contactos, hablar de una de las familias más poderosas de la ciudad? Pero también vio en sus ojos algo que los adultos han perdido con los años: la fe inquebrantable en que el amor puede superar cualquier obstáculo. «Mateo», dijo doña Carmen con toda su fuerza, «quizá deberías hablar primero con las hermanas del orfanato. Podrían ayudarte a contactar con esta familia de la forma correcta». Era un buen consejo, pero Mateo negó con la cabeza enérgicamente. «Las hermanas me dijeron que Esperanza había encontrado una nueva vida y que no debía molestarla. Les dije que lo mejor para ambas era que cada una siguiera su camino». Su voz estaba llena de resentimiento, una emoción que rara vez se permitía sentir. «Pero no lo entienden. Esperanza es más que mi hermana. Es mi familia. Sin ella,
No soy nadie. La conversación fue interrumpida por la llegada de más clientes al kiosco. Era la hora punta de la mañana, cuando los trabajadores compraban sus periódicos camino al trabajo. Mateo guardó con cuidado la fotografía en su bolsillo y ayudó a doña Carmen con las ventas, pero estaba completamente ocupado planeando cómo llegar a su hermana. Durante las siguientes horas, mientras organizaba las revistas e informaba a los clientes sobre el cambio, Mateo ideó un plan que, aunque ingenuo, estaba impulsado por una férrea determinación. Se notó que la fotografía llevaba el nombre del hotel donde se celebró la gala benéfica. Era el Hotel Francés, uno de los hoteles más exclusivos del centro histórico de Guadalajara. Si Esperanza y su padre adoptivo asistían regularmente a tales eventos, era probable que él regresara. Al terminar su turno ayudando a doña Carmen, Mateo condujo hacia el centro de la ciudad. Sus pequeños pies lo guiaron por las calles empedradas, pasando la Plaza de la Liberación, hasta llegar al imponente Hotel Francés. El edificio, con su arquitectura neoclásica y sus portones de hierro forjado, intimida incluso a los adultos. Para un niño de 2 años vestido con ropa remendada, parece una fortaleza inexpugnable. El portero del hotel, un hombre alto y elegante, con uniforme azul marino, notó de inmediato la presencia del niño. Su educación era de una decencia que debería haber alegrado a los niños pobres del hotel, pero algo en la postura digna de Mateo y su mirada decidida hacia su hijo. En lugar de apartar la mirada de inmediato, uno sentía curiosidad. «¿Qué necesitas, muchacho?», pregunté en un tono que no era hostil, sino especialmente amistoso. Mateo respiró hondo y guardó la fotografía de la revista, que había recortado cuidadosamente con las tijeras que le había proporcionado doña Carmen. «Busco a esa señorita», dijo con voz clara y firme. «Es mi hermana». El portero miró la fotografía y reconoció de inmediato a Esperanza Mendoza. Era una de las jóvenes más conocidas de la ciudad, no solo por ser hija adoptiva de Ricardo Mendoza, sino también por su belleza y su activa participación en las obras de caridad de la familia. Sin embargo, la declaración del chico la sorprendió por completo. «Esta es la señorita Esperanza Mendoza», dijo el portero, observando atentamente el rostro del chico. «¿Estás seguro de lo que dice?». Había algo en los rasgos de Mateo que realmente conectó con el joven, especialmente la forma de sus ojos y la mirada de determinación que ambos compartían. «Totalmente a salvo», respondió Mateo sin dudarlo. «Su verdadero nombre es Esperanza Gutiérrez, y mi hermana mayor es la mía. Nos separamos hace 4 años cuando nos legamos al orfanato de San José». Su historia era tan sincera y contada con tanto detalle que el portero empezó a creer que quizás el niño decía la verdad. El dilema del portero era considerable. Su trabajo dependía de mantener alejados a los huéspedes no deseados del hotel, pero también sabía que realmente existía una conexión entre este chico y la familia Mendoza, y si lo encontraba sin más dilación, podría causar serios problemas. Tras unos momentos de reflexión, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. «Espérame aquí», dijo Mateo, «voy a hacer unas llamadas». «Pero si mientes, chico, te vas a meter en un buen lío». El portero fue dirigido a la recepción del hotel, dejando a Mateo esperando junto a la entrada principal, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos lo estarían mirando. Mientras tanto, en su oficina del piso 40 del edificio más alto del distrito financiero de Guadalajara, Ricardo Mendoza revisaba los informes financieros trimestrales de su banco. En sus 5 años de gestión, había construido un imperio que se extendía mucho más allá del sector bancario, con inversiones en recursos naturales, tecnología y agricultura. Su oficina,
decorada con arte mexicano contemporáneo y muebles de diseño, reflejaba no solo su éxito económico, sino también su buen gusto y su orgullo por su herencia cultural. Sin embargo, más allá de toda esta opulencia, Ricardo cargaba con un legado emocional que el dinero no podía sanar. La pérdida de su esposa e hija biológica quedó relegada a un segundo plano en su vida, mientras que su amor por Esperanza se consumó plenamente. Adoptó a la niña no solo por generosidad, sino por la necesidad desesperada de formar una nueva familia, de sentir que su vida tenía un propósito más allá de acumular riqueza. Esperanza había sido traicionada por la luz en su vida, pero Ricardo siempre sintió que algo faltaba en su crianza. El joven era caritativo y agradecido, pero a veces la veía absorta en sus pensamientos, sobre todo en ocasiones especiales como la Navidad o sus saludos. Cuando le preguntaba qué había pasado, ella siempre guardaba silencio, pero él aprendió a leer la tristeza en sus ojos, que aparecía cuando creía que nadie lo veía. Ricardo nunca fue completamente informado sobre el pasado de Esperanza antes de su adopción. Las hermanas del orfanato le proporcionaron la información básica. Era monja. Su padre la había abandonado y había estado en el orfanato varios meses antes de la adopción. Lo que él desconocía era que Esperanza había sido legada al orfanato junto con su hermano menor, y que la separación fue una de las experiencias más traumáticas de su vida. En su casa de Las Cañadas, una de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara, Esperanza se prepara para asistir a clases en la Universidad Panamericana, donde estudia psicología con especialización en desarrollo infantil. Su elección de carrera no fue casual. Desde pequeña, desarrolló una conexión especial con los niños que sufrieron, probablemente influenciada por su propia experiencia de pérdida y separación. En sus últimos años, Esperanza se convirtió en una joven hermosa y sofisticada, pero mantuvo una especial sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Participó activamente en las obras benéficas de la familia Mendoza y expresó en varias ocasiones su deseo de trabajar con niños sin hogar una vez que terminara sus estudios. Lo que Ricardo no sabía era que tras esta vocación se escondía la constante culpa de Esperanza por haber abandonado a su hermano pequeño. Cada noche, antes de dormirse en su cama con sabbats de seda italiana, en sus habitaciones decoradas por diseñadores de renombre internacional, Esperanza documentaba la última noche que pasó con Mateo en el orfanato. Él le había prometido que pronto volverían a estar juntos y que encontrarían una familia que los adoptara. Cuando las hermanas le dijeron que tenían una oportunidad de adopción solo para ella, le pidieron que esperara, diciendo que seguramente aparecería alguien que quisiera a ambos hermanos. Pero las hermanas le explicaron que oportunidades como estas no se presentaban a menudo, y que si rechazabas esta adopción podrías no encontrar otra. Estaba seguro de que Mateo era más pequeño y por lo tanto más fácil de colocar, y que pronto encontraría una familia. Lo animaron a pensar en el futuro, en las oportunidades que se le presentarían, en la educación que podría recibir. Con el corazón roto, pero convencida de que era lo mejor para ambos, Esperanza aceptó irse con Ricardo. Durante los primeros meses en el hogar Mendoza, Mateo interrogaba constantemente a Esperanza. Ricardo, creyendo que era un apego normal, que se desvanecía con el tiempo, fue paciente pero firme en su respuesta. Ahora tenía una nueva vida y debía centrarse en adaptarse a su nueva familia. Las hermanas del orfanato, al ser contactadas para preguntarles, les aseguraron que el niño estaba bien y que lo mejor para ambos hermanos era no tener contacto durante el período de adaptación. Con el paso de los años, las preguntas de Esperanza se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo.
Ricardo notó que cada vez que pasaba por el orfanato San José, el joven gritaba y miraba por la ventana con expresión melancólica. También notó que guardaba una pequeña foto en su habitación que ella había fingido no haber visto, en la que aparecía con un niño pequeño que definitivamente se parecía a ella. El teléfono de la oficina de Ricardo sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Su secretaria le informó que el gerente del hotel francés estaba al teléfono con una pregunta sensible y urgente sobre su familia. Ricardo frunció el ceño. No podía imaginar qué tipo de emergencia podría ocurrir en el hotel, pero aceptaría la llamada. «Señor Mendoza», dijo el gerente con voz nerviosa, «tenemos una situación bastante inusual en el hotel. Hay un chico que dice ser hermano de su hija Esperanza. Nuestro botones dice que hay un parecido notable entre ellos, y el chico tiene una fotografía que... bueno, es bastante convincente». Ricardo sintió como si el mundo hubiera cambiado de lugar. Durante años, evité pensar demasiado en el pasado de Esperanza, prefiriendo centrarme en el presente y el futuro que podría ofrecer. Pero ahora te enfrentarás a la posibilidad de que haya filtrado información crucial sobre la familia de tu hija adoptiva. «Describe al niño», dijo Ricardo con voz tensa. «De unos 9 años, cabello castaño, ojos verdes muy expresivos y un pequeño lunar en la comisura del labio derecho, igual que la señorita Esperanza. Viste con humildad, pero se comporta con gran dignidad. Dice llamarse Mateo Gutiérrez y que se separaron hace 4 años en el orfanato de San José». A Richard se le aceleró el corazón. Gutiérrez era, en realidad, el apellido original de Esperanza antes de la adopción, y era conocido en el orfanato de San José. Todos los detalles coincidían de una manera que no podía ser casualidad. «No dejes ir al niño», dijo Ricardo. «Iré allí enseguida. Y llama a mi chofer. Dile que prepare el coche». Su mente daba vueltas, procesando las implicaciones de esta revelación. Si Esperanza realmente tenía un hermano menor que había acabado en el orfanato, eso explicaría mucho de su comportamiento durante todos estos años. Mientras se dirigía al hotel, Ricardo no pudo evitar sentirse culpable. Supuse que las hermanas del orfanato le habían proporcionado toda la información relevante sobre el pasado de Esperanza. Nunca pensé que le hubiera preguntado específicamente si tenía hermanos, porque supuse que los habría mencionado si los tenía. Ahora resulta que pudo haber habido mala comunicación, o al menos que los hermanos ocultaron información deliberadamente para facilitar la adopción. En el orfanato de San José, las hermanas justificaron su decisión de separarse de sus hermanos, basándose en lo que creían que era mejor para ambos niños. Esperanza tenía la oportunidad de una vida completamente diferente, con acceso a educación superior, viajes, cultura y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Mateo, al ser más pequeño, tendría más posibilidades de ser adoptado por una familia que quisiera un niño. En teoría, ambos niños se beneficiarían. Lo inesperado fue que algunas separaciones dejaron cicatrices que nunca sanaron del todo. Mateo creció con un sentimiento de abandono que ningún cuidado institucional pudo compensar. Esperanza desarrolló un sentimiento de culpa y pérdida que la acompañó a lo largo de sus años, manifestándose en su devoción, a veces obsesiva, hacia otros niños necesitados. Cuando el lujoso Mercedes-Benz de Ricardo se detuvo frente al hotel francés, varios transeúntes se detuvieron a observar. Era inusual ver el coche del banco más poderoso de la ciudad estacionado a media tarde, sobre todo con la expresión de urgencia en su rostro. Ricardo bajó del vehículo con los billetes correctos y se dirigió directamente a la entrada principal, donde el portero lo esperaba con un niño pequeño sentado en una de las sillas del vestíbulo.
El primer encuentro entre Ricardo Mendoza y Mateo Gutiérrez fue uno de esos momentos que cambiaron sus vidas para siempre. Ricardo, acostumbrado a evaluar rápidamente las situaciones del mundo empresarial, solo necesitó una mirada para descubrir lo que le esperaba al hermano de su hija adoptiva. El parecido no era solo físico. Había algo en el porte del chico, en su forma de mantener la dignidad a pesar de las circunstancias, que Esperanza percibió de inmediato al conocerlo. Mateo, por su parte, se sintió inmediatamente intimidado por la imponente presencia del hombre que tenía delante. Ricardo Mendoza era exactamente lo que uno imaginaría de una figura imponente, alto, bien vestido, con una presencia que inspiraba respeto inmediato. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Mateo vio algo inesperado, una expresión de genuina sorpresa mezclada con algo que parecía remordimiento. «Tú debes ser Mateo», dijo Ricardo con una voz más suave de lo que Mateo había imaginado. «¿Puedes mostrarme una foto de lo que te decía?» Con manos temblorosas, Mateo sacó su tesoro más preciado, la pequeña y descolorida fotografía de él y Esperanza. Ricardo la tomó con cuidado y la observó durante largos segundos. No había duda. La chica de la foto era definitivamente Esperanza, solo que varios años menor y con la ropa modesta que usaba antes de llegar a su casa. «¿Cómo se tomó esta foto?», le pregunté a Ricardo, pero tú intuiste la respuesta. «El día antes de llegar al orfanato», respondió Mateo con claridad. «Mi madre acababa de morir y una vecina se la llevó porque dijo que era importante recordar que siempre seríamos hermanos, pasara lo que pasara». Sus palabras cargaban con el peso de años de soledad y la esperanza que solo esa promesa sostenía. Ricardo sintió una punzada de dolor en el pecho. Durante 4 años, tuvo en casa a una niña que lloraba en silencio por su hermano menor, mientras éste crecía en un orfanato, preguntándose por qué su hermana lo había abandonado. La magnitud de la situación comenzó a impactarlo profundamente. «Mateo», dijo Ricardo, inclinándose para estar a la altura del niño, «quiero que te asegures de que Esperanza nunca te olvide. Ha estado pensando en ti todos estos años, y ahora entiende por qué a veces te ves triste sin razón aparente». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido del niño, quien por primera vez en años sintió que tal vez no lo habían abandonado después de todo. «¿Ella todavía despierta para mí?», le pregunté a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas de esperanza. «No solo se acuerda», respondió Ricardo, sintiendo que se le quebraba la voz. «Creo que una parte de ella nunca dejó de esperar». En ese momento, Ricardo decidió cambiar no solo su vida, sino también la de toda su familia. «¿Te gustaría verlo?». La respuesta de Mateo fue inmediata y desesperada. «Sí, por favor, lleva 4 años esperando este momento». Sus pequeños saltos estaban apretados con determinación, como si quisiera perder esta oportunidad y no dejarla escapar jamás. Ricardo recobró el sentido y miró a su alrededor. El vestíbulo del hotel estaba lleno de curiosos que observaban la escena con fascinación. Ojalá hubiera sabido que este reencuentro requería privacidad y dignidad, tanto para Mateo como para Esperanza. «Ven conmigo», le dijo al chico. «Vámonos a casa. Es hora de que te reúnas con tu hermana». El viaje en el Mercedes-Benz, desde el centro de Guadalajara hasta Las Cañadas, fue una experiencia surrealista tanto para Ricardo como para Mateo. El niño, que nunca había estado en un automóvil tan lujoso, tocó con cuidado los asientos de cuero y observó las ventanas pintadas mientras la ciudad se transformaba gradualmente, pasando de edificios coloniales y negocios populares a casas cada vez más grandes y jardines más elaborados. Ricardo autorizó la bandeja para llamar a Esperanza, simplemente diciendo que había llegado temprano porque le tenía preparada una sorpresa
muy importante. No quería dar detalles por teléfono. Era una conversación que debía tenerse en persona. También llamó a su enfermera de hojas, doña Refugio, para pedirle que preparara algo especial para la escena, sin explicarle exactamente por qué. En el camino, Ricardo empezó a hacerle preguntas cuidadosas a Mateo sobre su vida en el orfanato, sus recuerdos de esperanza y lo que había sucedido el día que los separaron. Cada respuesta del niño confirmaba que sí era hermano de su hija adoptiva, pero que había vivido todos esos años con una lealtad inquebrantable hacia su hermana mayor. Mateo le cuenta cómo Esperanza solo le contaba cuentos por las noches, cómo compartía su comida con él cuando era pequeño y cómo le prometió que siempre estarían juntos. También relató la devastación que sintió al despertar una mañana y descubrir que ella ya no estaba, y cómo sus hermanas le dijeron que era mejor así, que ambos tendrían mejores oportunidades separados. ¿Alguna vez pensaste que quizás lo que les dijiste a las hermanas era cierto? Le pregunté a Ricardo. ¿Alguna vez dudaste de que ella realmente te deseara? Mateo negó con la cabeza vigorosamente. Esperanza me quiere, dijo con una seguridad absoluta que sorprendió al adulto. Me lo prometió, y mi hermana nunca rompe sus promesas. Si no voy por mí mismo, es porque no sabe dónde estoy, o porque nadie la ha abandonado. Su fe inquebrantable era conmovedora y desgarradora a la vez. Cuando por fin llegó a la casa de los Mendoza, Mateo se quedó sin palabras. La propiedad era más grande que todo el orfanato de San José, con jardines de revista y una fuente en la entrada más elegante que cualquier otra que hubiera visto. Por un momento se sintió intimidado y fuera de lugar, preguntándose si realmente pertenecía a este mundo. Ricardo notó la inseguridad del niño y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Es solo una casa, Mateo», dijo con dulzura. «Lo que la convierte en un hogar es la familia que vive en ella, y si de verdad es el hermano de Esperanza, entonces este también es su lugar». Doña Refugio, la niñera con forma de hoja que había trabajado para la familia Mendoza durante más de 20 años, salió a recibirlos. Era una mujer mayor, con una espesa cabellera de un mes y un sueño cálido que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido de inmediato. Al ver a Mateo, su primera reacción fue de sorpresa, pero pronto se transformó en un sueño aún más profundo. «Dios mío», murmuró, «este niño es igualito a la señorita Esperanza cuando era pequeña». Su observación confirmó una vez más lo que era obvio para todos los presentes. «Refugio», dijo Ricardo, «este es Mateo. Podría quedarse con nosotros un tiempo. ¿Podrías preparar la habitación de invitados junto a la de Esperanza?» Su discurso fue cuidadoso. Aunque ya había establecido la identidad del chico, quería que la reunión con Esperanza confirmara definitivamente la situación antes de tomar decisiones definitivas. Mientras doña Refugio llevaba a Mateo a lavarse las manos y a refrescarse un poco, Ricardo se dirigió a su estudio para hacer contactos importantes. Primero, contactó con el orfanato de San José y se reunió directamente con la Madre Superiora. La conversación fue tensa y reveló información que la llenó de tristeza e indignación. La Madre Superiora admitió que, en efecto, había separado a los hermanos, justificando su decisión como lo mejor para ambos. Le expliqué que las oportunidades de adopción para hermanos que eran colocados juntos eran muy escasas, y que consideraban que era más probable que encontraran familias si los colocaban por separado. También reveló que había decidido no mantener contacto entre los hermanos durante el período de adaptación, creyendo que esto facilitaría el proceso para ambos. «¿Nunca pensaste en informarme que Esperanza tenía un hermano menor?», le pregunté a Ricardo con la voz llena de ira. «Señor Mendoza», respondió la monja a la defensiva, «usted expresó específicamente su interés en adoptar a Esperanza como hija única,
Pensamos que la información sobre su hermano podría complicar el proceso de adopción. Su respuesta reveló una actitud paternalista adoptada por toda la familia sin consultar a nadie. Ricardo terminó la llamada con una mezcla de furia y tristeza. Sabía que, sin saberlo, había sido parte de una separación que les había causado años de sufrimiento a Esperanza y a Mateo. Pero también sabía que ahora tenía la oportunidad de enmendar este error, y estaba decidido a hacerlo. Esperanza llegó a casa aproximadamente una hora después, intrigada por la misteriosa llamada de su padre adoptivo. De camino desde la universidad, se preguntaba qué clase de sorpresa podría ser tan importante como para obligarla a pasar tiempo en casa. Quizás Ricardo había decidido planear un viaje especial, o tal vez tenía alguna noticia relacionada con sus estudios o la obra benéfica de la familia. Al cruzar la puerta principal, notamos de inmediato que algo era diferente. Donna se refugió al ver una expresión extraña, una mezcla de emoción y nerviosismo, y dijo que su padre la esperaba en la sala principal. Mientras caminaba con el paso familiar, Esperanza sintió una extraña sensación en el estómago, como si algo importante estuviera estudiando un punto de éxito. Ricardo esperaba junto a la chimenea, y a su lado yacía una pequeña figura que le ofreció el respaldo. Cuando Esperanza entró en la habitación, la figura regresó lentamente y el mundo se detuvo para ambos hermanos. El grito que escapó de la garganta de Esperanza fue primitivo, visceral, cargado de 4 años de dolor, culpa, esperanza y amor reprimido. ¡Mateo! Sus piedras casi se doblaron al precipitarse hacia su hermanito, pero él también rompió a llorar antes de que ella pudiera siquiera decir su nombre. El abrazo entre los hermanos fue uno de esos momentos que trascienden las palabras. Esperanza abrazó a Mateo como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y él se aferró a ella como si temiera que volviera a desaparecer. Ambos lloraron desconsoladamente. Años de separación forzada y dolor acumulado se desbordaron en lágrimas aparentemente interminables. «Pensé que me habías olvidado», le dijo Mateo al novio de su hermana. «Pensé que no me lo pedirías porque ahora tienes una familia rica». «¡Jamás!», gritó Esperanza, apartándolo un poco para poder verle la cara. «Jamás podría olvidarte. Pensó en ti todos los días durante 4 años. Preguntó por ti 1000 veces, pero me dijo que era mejor que no te contactáramos». Sus palabras con su sabor amargo se entrecortaban entre sollozos, pero cada una era como un bálsamo para el corazón herido de su hermano menor. Ricardo observaba la escena desde una distancia prudencial, con una mezcla de emociones. Por un lado, le conmovía profundamente el evidente amor entre los hermanos, pero por otro, se sentía culpable por haber sido, aunque involuntariamente, parte de su separación. También sentía un sentimiento de castigo por algo que pudo haber sido malo. Durante 4 años fue la figura paterna más importante en la vida de Esperanza, pero ahora se sabe que siempre compartió su corazón con el recuerdo de este niño. Tras varios minutos, los hermanos finalmente se separaron lo suficiente como para hablar con coherencia. Esperanza tomó el rostro de Mateo entre sus manos, observando cómo había cambiado con los años. Ya no era el niño de 5 años que había quedado atrás. Ahora era un niño de 2 años que había madurado muy rápido gracias a las circunstancias. «Es tan grande», murmuró Esperanza, con la voz llena de asombro y tristeza por todos los momentos perdidos. «¿Estás bien? ¿Te trataron bien en el orfanato?» Sus preguntas estaban teñidas de culpa por haber sido raptada durante todos estos años. El sentimiento de haber abandonado a su hermano se atenuó cuando más lo necesitaba. Mateo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tus hermanas son buenas conmigo», dijo, «pero yo nunca lo fui sin ti.
Eres mi verdadera familia. Sus palabras fueron como una flecha dirigida al corazón de Ricardo, quien empezó a comprender la profundidad del vínculo entre estos hermanos. Esperanza se volvió hacia Ricardo, con los ojos brillantes de gratitud y determinación. «Papá», dijo, usando el título que él había adoptado con los años, «¿cómo lo encontraste? ¿Cómo supiste que tenía un hermano?». Su pregunta estaba cargada de todas las preguntas que yo había querido hacerle durante años, pero que nunca me había atrevido a formular. Ricardo se acercó a ellos y se sentó en el sofá, invitándolos a unirse a él. Era hora de tener una conversación honesta sobre el pasado, las decisiones tomadas sin consultarles y lo que esto significa para el futuro de todos. «Esperanza», dijo Ricardo con cuidado, «tengo que disculparme. Cuando te adoptaron, nunca me preguntaron específicamente si tenías hermanos. Supongo que los hermanos del orfanato me dieron toda la información importante». Su voz denotaba una culpa genuina. «Hoy Mateo se presentó en el Hotel Francés con una foto tuya, diciendo que eras su hermana. En cuanto la vi, asumí que decías la verdad». Esperanza procesó esta información en silencio por unos instantes, sin soltar la mano de Mateo. Finalmente, lo logró, con voz clara pero cargada de emoción. «Todos estos años, sintió que te había traicionado alguien importante, pero no sabía exactamente quién. Ahora lo entiendo. Fue él. Fuiste tú, Mateo». Se giró hacia su hermano menor, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. «Te prometí que siempre estaríamos juntos, y rompí esa promesa». «No rompiste nada», dijo Mateo con firmeza, mostrando una madurez emocional que sorprendió a ambos adultos. «Los adultos rompieron la promesa por nosotros, pero ahora estamos juntos de nuevo, y eso es lo que importa». Su capacidad de perdonar y su enfoque en el presente, en lugar del pasado, demostraron una sabiduría que perduraría mucho más allá de su juventud. Ricardo observó a los dos hermanos y les contó cómo se encontró en un punto de inflexión en su vida. Podría tomar la vía fácil y que otra familia adoptara a Mateo, manteniendo así su vida con Esperanza durante los últimos 4 años. Podría tomar una decisión que cambiaría por completo la dinámica de su familia, pero sería claramente correcta desde el punto de vista moral y emocional. La decisión, cuando finalmente la tomó, le salió directamente del corazón, sin los cálculos racionales que suelen guiar sus negocios. «Mateo», dijo con voz firme pero amable, «si Esperanza está de acuerdo, y si tú quieres, me gustaría que formaras parte de nuestra familia. No solo como invitado, sino también como mi hijo adoptivo». El silencio que siguió a esta propuesta estuvo cargado de intensas emociones. Esperanza se volvió hacia Ricardo con los ojos abiertos, casi sin poder creer lo que había oído. Mateo simplemente miraba alternativamente a su hermana y al hombre que acababa de ofrecerle no solo un hogar, sino una familia completa. «¿Hablas en serio?», preguntó Esperanza, con su voz apenas un susurro. «Hablando en serio», respondió Ricardo. «Durante 4 años vio cómo una parte de ti siempre estaba triste, siempre buscando algo que no encontrabas. Ahora entiendo que buscabas a tu hermano. Una familia no está completa cuando falta una parte esencial, y sin duda, Mateo es una parte esencial de ti». Mateo, por su parte, luchaba por asimilar una propuesta que se adecuara mucho mejor a sus sueños de mayor seguridad. No solo se reencontraría con su hermana, sino que también tendría la oportunidad de vivir en un verdadero hogar, con una verdadera familia, y acceder a todas las oportunidades que había visto a lo lejos a lo largo de su vida. «¿Pero qué pasa con el orfanato?», preguntó Mateo, siempre práctico. «¿Y el papeleo? ¿Y qué hay de no saber vivir en una casa como esta?». Sus preocupaciones eran las de un niño que había aprendido a no esperar mucho de la vida,
que había desarrollado la cautela como mecanismo de supervivencia. Ricardo sonrió, reconociendo en estas preguntas el mismo sentimiento que había observado en Esperanza cuando lo conoció. Los trámites legales se pueden solucionar, dijo. Tengo los mejores abogados de la ciudad y estoy seguro de que el orfanato aceptará la adopción, sobre todo cuando te vayas con tu hermana, cuando aprendas a vivir aquí. Bueno, eso es algo que haremos juntos, como familia. Esperanza tomó las manos de ambos hombres, creando un círculo de conexión. Mateo, le dijo a su hermano, ¿recuerdas la promesa que hiciste anoche en el orfanato? Te dije que a veces estábamos juntos en una casa de verdad, con una familia de verdad. Quizá hayan pasado 4 años, pero la promesa se cumple. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Mateo no eran de tristeza, sino de una alegría tan intensa que apenas podía contenerlas. ¿De verdad puedo quedarme?, me pregunté, como si aún no pudiera creerlo. ¿De verdad vamos a ser una familia? De verdad, confirmó Ricardo, sorprendido al mismo tiempo por la seguridad en su voz. En ese momento, supe que esta decisión no solo era la correcta para sus hermanos, también era justo lo que él necesitaba. Durante años había tratado de llenar el vacío dejado por la pérdida de su propia familia, pero se había centrado únicamente en reemplazar a su hija. Ahora sabe que quizás lo que realmente necesitaba era crear una familia completamente nueva, basada en reemplazar el pasado y construir un futuro. La escena de esa noche en casa de Mendoza fue distinta a cualquier otra que se hubiera visto allí. Doña Refugio, quien había sido discretamente informada de la situación, preparó algunos de los platillos favoritos de Esperanza, pero también incluyó platos más familiares para Mateo: quesadillas, frijoles refritos y arroz rojo, preparados exactamente como se preparaba en el orfanato. Durante la escena, los hermanos comenzaron a relajarse tras 4 años de separación. Esperanza le contó a Mateo sobre su escuela privada, sus clases de piano, sus viajes con Ricardo y su trabajo con organizaciones benéficas. Mateo, por su parte, habló de su vida en el orfanato, de los otros chicos, de doña Carmen y su periódico, y de cómo mantenía viva la esperanza de conocerla algún día. Ricardo observaba estas conversaciones con fascinación. Veía a Esperanza más animada y auténtica de lo que ella lo había visto en años. Era como si la parte de ella que había estado dormida todo este tiempo finalmente hubiera despertado. También le impresionaron la inteligencia y la madurez de Mateo, quien le hacía preguntas reflexivas sobre la nueva vida que le ofrecía. ¿Te gusta ir a un colegio privado?, le pregunté a Mateo en un momento dado, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Si quieres, respondió Ricardo. Pero también podemos buscar otras opciones si preferimos algo diferente. Lo importante es que recibas la mejor educación posible, que te ayudará a desarrollar todo tu potencial. Esperanza intervino. Tu escuela tiene un excelente programa para niños que necesitan apoyo adicional para adaptarse. Los profesores son muy comprensivos. Tu sugerencia demostró que estabas pensando en los aspectos prácticos de integrarte con tu hermano a este nuevo mundo. Tras la escena, Ricardo hizo varias llamadas telefónicas para iniciar el proceso de adopción legal. Sus abogados le aseguraron que, dado que la hermana de Mateo lo había adoptado con éxito y que el niño claramente no tenía otros familiares que pudieran reclamarlo, el proceso sería relativamente sencillo, pero tardaría unos meses. Mientras tanto, Esperanza llevó a Mateo a recorrer la casa, mostrándole su nueva habitación, explicándole cómo funcionaba todo y ayudándolo a sentirse más cómodo en un ambiente completamente diferente a todo lo que conocía. La habitación que Ricardo le había asignado a Mateo era más grande que todo el dormitorio que compartía con otros niños del orfanato, y tenía baño propio, algo que le parecía
un lujo inimaginable. ¿Esta habitación es solo para mí?, preguntó Mateo con voz llena de asombro. Todo para ti, confirmó Esperanza, sonriendo ante la reacción de su hermano. Y mira, hay una puerta que da a mi habitación, como si nunca más nos separáramos del todo. La conexión entre las habitaciones fue idea de Ricardo, quien intuitivamente comprendió que los hermanos necesitaban tiempo para superar el trauma de su separación anterior. Esa noche, cuando finalmente se obligaron a dormir, tanto Esperanza como Mateo abrieron las puertas de la conexión. Durante años, ambos habían tenido pesadillas relacionadas con la separación y necesitaban la tranquilidad de saber que el otro estaba cerca. Ricardo, al cruzar el pasillo antes de ir a su habitación, podía oír a los hermanos hablando en voz baja, recordando años de historias compartidas y planes para el futuro. Los días siguientes fueron un período de adaptación para toda la familia. Mateo tuvo que aprenderlo todo, desde lo más básico, como usar los manteles individuales correctos en la mesa formal, hasta conceptos más complejos, como organizar una comida semanal y comprender las expectativas sociales de su nuevo puesto. Esperanza se convirtió en su guía y traductora, ayudándolo a navegar por un mundo que podría servir de guía para alguien que había crecido en la pobreza institucional. Ricardo, por su parte, redescubría la paternidad desde una perspectiva completamente nueva. Con Esperanza, adoptó a un adolescente que ya había formado su personalidad y que llegó a su vida durante un periodo de relativa estabilidad emocional para ambos. Con Mateo, conoció a un chico más joven que había vivido experiencias traumáticas vívidas y que necesitaba no solo estabilidad material, sino también sanación emocional. Una semana después de la llegada de Mateo, Ricardo decidió que era hora de hacer una visita oficial al orfanato de San José. Llevó a los dos hermanos no solo para formalizar la situación legal de Mateo, sino también para que Esperanza pudiera tener una conversación muy necesaria con los hermanos que habían tomado la decisión de separarlos. El reencuentro de Esperanza con el orfanato fue intensamente emotivo. Aunque había visitado el lugar varias veces como parte de sus actividades benéficas, nunca comprendió del todo lo que vivió allí. Cuando vio el dormitorio donde compartió sus últimos días con Mateo, quedó destrozada. La Madre Superiora, hermana María Elena, alcaldesa que dedicó su vida al cuidado de niños sin hogar, recibió a la familia con una mezcla de alegría y aprendizaje. Me alegró sinceramente ver a los hermanos reunidos, pero también sabía que me enfrentaría a preguntas difíciles sobre las decisiones que habían tomado años atrás. Hermana María Elena, dijo Esperanza con voz firme pero respetuosa, tiene que entender por qué decidimos separarnos sin consultarnos y por qué nunca me dijo que Mateo seguía aquí todos estos años. Su pregunta no era acusatoria, sino que exigía una respuesta sincera. La monja suspiró profundamente antes de responder. «Hija mía», dijo, «en este momento creemos que estamos tomando la mejor decisión para ambos. Las oportunidades de adopción entre hermanos son muy escasas, sobre todo cuando hay una diferencia de edad considerable. Creemos que, al separarlos temporalmente, ambos tendrían más posibilidades de encontrar una familia permanente». «¿Pero por qué nunca me dijiste la verdad?», insistió Esperanza. «Lleva años preguntando por él. Le dije que quería mantenerme en contacto, que quería saber cómo estaba». «Porque», intervino la hermana Teresa, una monja más joven que estuvo presente durante la adopción de Esperanza. «El apego entre nosotras dificultó su adaptación a sus nuevas familias. Es una práctica común en estas situaciones mantener a los hermanos separados durante el período inicial de adaptación». Ricardo, que había permanecido en silencio, escuchando este intercambio, finalmente habló. «Hermana, con el debido respeto,
¿No cree que esta decisión debería haberse tomado en consulta con las familias adoptivas? Si hubiera sabido que Esperanza tenía un hermano, los habría adoptado a ambos desde el principio. La honestidad de Ricardo sorprendió incluso a sus hermanas. Era raro encontrar familias compitiendo por adoptar hermanos, sobre todo cuando uno de ellos era tan pequeño que requería años de cuidados intensivos. Sin embargo, su declaración también reveló la tragedia de la situación. Una decisión bien intencionada causó años de sufrimiento innecesario. Mateo, a quien habían llamado constantemente durante gran parte de esta conversación, finalmente habló. «Hermana María Elena», dijo con la voz clara y directa que había desarrollado durante sus años en el orfanato. «Entiendo que pensó que era lo mejor, pero quiero que sepa que todos los días, durante 4 años, he esperado a que Esperanza regresara por mí. Nunca deje de creer en lo que ella quería para mí». Sus palabras impactaron profundamente a todas las hermanas presentes. La hermana María Elena se acercó a Mateo y se arrodilló para igualarlo. «Mateo», dijo con voz turbulenta, «lamento mucho el dolor que nuestras decisiones han causado. Nunca fue nuestra intención separarlos para siempre. Solo queríamos que ambos tuvieran la mejor oportunidad de una vida feliz. Y lo conseguimos», respondió Mateo con sorprendente madurez. «Solo nos llevó un poco más de tiempo encontrarla». Su capacidad de perdón impresionó a todos los presentes, incluido Ricardo, quien se dio cuenta de la extraordinaria fuerza emocional de este chico. La visita al orfanato también le permitió a Ricardo comprender mejor las condiciones en las que vivía Mateo durante aquellos años. Aunque las hermanas hicieron lo que pudieron con los recursos limitados, era evidente que los niños vivían con graves carencias. Las camas estaban demasiado juntas, la comida era básica y había pocos recursos para actividades extraescolares o apoyo emocional individualizado. Y esa noche, tras regresar a casa, Ricardo tomó una decisión que reflejaba tanto su gratitud por haber encontrado a Mateo como su renovado compromiso con la causa de los niños sin hogar. Decidió hacer una importante donación al orfanato de San José, no solo para mejorar las condiciones de vida de los niños que permanecían allí, sino también para establecer un programa que garantizara que los hermanos nunca más fueran separados, sin el consentimiento de sus familias adoptivas. «Quiero que el orfanato tenga los recursos para mantener unidas a las familias», explicaron Esperanza y Mateo esa noche durante la escena. Lo que les pasó no debería volver a ocurrir. Su decisión no solo fue una forma de honrar la experiencia de sus hijos adoptivos, sino también de asegurar que su reencuentro tuviera un impacto positivo y duradero en otros niños. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para toda la familia Mendoza. Mateo comenzó a asistir a una escuela privada que ofrecía un programa especializado para niños que necesitaban apoyo adicional durante su transición académica y social. Al principio, la diferencia entre su educación previa en el orfanato y el nivel académico de su nueva escuela era significativa, pero Mateo demostró una inteligencia y determinación innatas que lo ayudaron a adaptarse rápidamente. Esperanza, por su parte, floreció de una manera que sorprendió incluso a Ricardo. Su rendimiento académico en la universidad mejoró, se volvió más sociable y su trabajo con organizaciones benéficas adquirió una nueva dimensión. Ahora trabajo específicamente con programas que se centran en mantener unidas a las familias y brindar apoyo a los hermanos que han sido separados por el sistema. Ricardo observó estos cambios con una mezcla de alegría y profunda reflexión. Se dio cuenta de que durante años había intentado ser una familia completa con solo la mitad de los miembros. Esperanza era una hija maravillosa, pero siempre sintió el dolor de la separación de su hermano. Ahora que estaba completo, podía ser completamente igual.
El proceso de adopción legal de Mateo se completó 6 meses después de heredar la familia. El día que firmó los documentos oficiales, Ricardo sintió una profunda satisfacción que no había experimentado desde que adoptó a Esperanza. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba completando algo que, sin saberlo, había comenzado años atrás. «Ya es oficial», le dijo Ricardo a Mateo después de la ceremonia. «Eres oficialmente Mateo Mendoza Gutiérrez, mi hijo adoptivo y hermano de Esperanza». La decisión de mantener Gutiérrez como parte de su nombre fue importante para ambos hermanos. Querían honrar su herencia y la memoria de su madre biológica. «¿Significa esto que nunca nos separaremos?», preguntó Mateo, aunque después de meses de vivir con su nueva familia, la pregunta era más bien la confirmación de una duda real. «Nunca más», confirmó Esperanza abrazando a su hermano. «Ahora somos una familia completa para siempre». Esa noche, Ricardo fue enviado a su estudio y reflexionó sobre el extraordinario camino que había recorrido en ese momento. Comenzó como un hombre devastado por la pérdida, intentando llenar un vacío, adoptando a una niña que necesitaba un hogar. Lo que no previó fue que esta niña traicionaría su propia historia de pérdida y separación, y que para ser completamente necesario, necesitaría reunir a todos los miembros de su familia original. Ahora tenías algo que no habías tenido desde la muerte de tu esposa e hija. Una familia completa y genuinamente feliz. No era la familia que habías perdido, ni una réplica de ella, sino algo completamente nuevo, construido sobre el amor, las segundas oportunidades y la comprensión de que algunas cosas buenas en la vida valen más que todo el dinero del mundo. Un año después de la adopción oficial de Mateo, la familia Mendoza celebró a lo grande en su casa. Invitaron no solo a sus amigos y socios, sino también a las hermanas del orfanato de San José, a doña Carmen del almacén de periódicos, a don Aurelio, el jardinero, y a todos los involucrados en la historia que dio lugar al reencuentro de los hermanos. Durante la fiesta, Ricardo tomó el micrófono para brindar. «Hace 2 años», comenzó, «creía tener todo lo que un hombre podría desear: éxito, dinero, una hija maravillosa y una vida cómoda. Lo que no sabía era que me faltaba la mitad de mi familia». Su voz se quebró un poco por la emoción. «Mateo solo completó nuestra familia. Creemos que el amor verdadero nunca se olvidará, jamás se olvidará, y siempre encontrará la manera de unir a quienes pertenecen juntos». Esperanza tomó el micrófono después de su padre adoptivo. «Hay algo que quiero que todos hagan», dijo con voz clara y firme. «Durante 4 años cargué con la culpa de haber abandonado a mi hermano pequeño. Pensé que había elegido una vida fácil en mi familia, pero ahora sé que a veces la vida nos lleva por caminos complicados para enseñarnos lecciones importantes. He aprendido que el amor verdadero sobrevive a cualquier separación, a cualquier malentendido y a cualquier otra cosa». Finalmente, Mateo, ahora de 10 años y mucho más seguro que el tímido niño que había aparecido en el Hotel Francés hacía 1 año, también habló. «Quiero agradecer a mi hermana por nunca olvidarme, a mi nuevo papá por darme una familia, y a todos ustedes por mostrarme que hay buenas personas en el mundo que se preocupan por los niños como yo». Sus palabras, aunque sencillas, capturan la esencia de toda la historia, que el amor y el vínculo pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. La historia del reencuentro de los hermanos Gutiérrez Mendoza se hizo conocida en toda Guadalajara, no solo en los círculos sociales de Ricardo, sino también en las comunidades más humildes, donde doña Carmen la contaba a cualquiera que la escuchara. Se convirtió en una historia de esperanza para otros niños huérfanos, para familias destrozadas por las circunstancias y para quienes querían perder la fe en los finales felices. 5 años después, cuando Mateo tenía 14 años y Esperanza terminó su licenciatura en psicología,
Decidieron juntos fundar una fundación dedicada específicamente a reunir a hermanos separados por el sistema de acogida. La Fundación Hermanos Unidos trabajó no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, utilizando los recursos de Ricardo y la experiencia profesional de Esperanza para garantizar que ninguna familia volviera a ser separada innecesariamente. Mateo, quien desarrolló una pasión por la tecnología durante sus años en una escuela privada, creó una plataforma digital donde hermanos separados podían registrarse y buscarse. La plataforma se volvió viral, reuniendo a cientos de familias que habían perdido el contacto con el paso de los años. La transformación de Ricardo también fue completa. El hombre que antes se había dedicado exclusivamente a acumular riqueza, ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo y recursos a causas sociales. Su banco estableció un programa especial de préstamos para familias que deseaban adoptar, pero carecían de los recursos financieros para cubrir los gastos legales. También creó un fondo de becas para niños criados en orfandad, garantizando así el acceso a la educación superior sin importar su situación económica. En una entrevista con un periódico local varios años después, Ricardo reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva de la vida. Antes pensaba que el éxito se medía en pesos y centavos, dijo. Ahora entiendo que está en las vidas que tocas, las familias que ayudas a unir y el amor que das y recibes. Mateo y Esperanza no solo me dieron una familia, me enseñaron lo que realmente significa ser rico. Esperanza, quien con el tiempo se especializó en terapia familiar, contó la historia de su reencuentro con Mateo en sus conferencias profesionales. La separación forzada entre hermanos, explicó, no solo afecta a los chicos en el momento, deja cicatrices que pueden durar toda la vida. Pero también aprendió que el amor fraternal es una fuerza tan poderosa que puede superar años de separación, malentendidos e incluso diferencias de clase. Mateo se convirtió en un joven reflexivo y compasivo que nunca olvidó sus humildes orígenes, sino que aprovechó las oportunidades que se le presentaron para ayudar a los demás. Estudié ingeniería de sistemas, con el objetivo específico de desarrollar tecnologías que ayudaran a las organizaciones benéficas y ONG a ser más eficaces en su trabajo. En su discurso de graduación, Mateo compartió una reflexión que conmovió a todos los presentes. La vida me ha enseñado que no importa lo que hayas perdido, no importa lo difícil que sea tu situación, siempre hay esperanza. A veces, esa esperanza viene en la forma de una hermana que nunca te olvida. A veces, en la forma de un padre adoptivo que te abre las puertas de tu hogar y tu corazón. Una vez fuiste simplemente en la forma de buenas personas que se cruzan en tu camino cuando más las necesitas. La historia que comenzó con el llanto desesperado de un niño huérfano al reconocer a su hermana en una fotografía se había transformado en una saga de amor, perdón y segundas oportunidades. Había demostrado que las barreras de clase social, incluso las reales y significativas, no son insuperables cuando se trata de amor verdadero. Ya había observado que las decisiones tomadas con buenas intenciones a veces pueden causar dolor, pero nunca es tarde para corregir los errores del pasado, pero sobre todo, había demostrado que algunas promesas, sobre todo las que se hacen entre hermanos que se aman profundamente, son más fuertes que cualquier circunstancia que intente separarlos. La promesa que Esperanza le hizo a Mateo aquella noche en el orfanato, que pasarían unos días juntos en un hogar de verdad, con una familia de verdad, se cumplió de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. En Guadalajara, una ciudad de contrastes, donde la arquitectura moderna convive con iglesias coloniales, donde la riqueza extrema convive con la pobreza, la historia de los hermanos Mendoza Gutiérrez se ha convertido en un testimonio de que los mayores milagros no son sobrenaturales, sino profundamente humanos.
son fruto del amor perdurable, de la esperanza inquebrantable y del vínculo que existe en los corazones de la gente común que decide hacer cosas extraordinarias. Y en la puerta de los periódicos de Doña Carmen, donde todo empezó, la historia sigue contándose a todo aquel que quiera escucharla, como testimonio de que en un mundo que a veces parece cruel e injusto, el amor siempre encuentra la manera de triunfar.